Este es Noticias Capital en Señas. Bienvenidos a Noticias Capital en Señas. Nuestro programa se realiza gracias al convenio de cooperación entre el INSOR y Canal Capital. Agradecemos a este canal por ser el primero en crear espacios de inclusión social, labor que ha permitido que las personas sordas podamos acceder a la información a través de nuestra lengua nativa, la lengua de señas colombiana. El Instituto Nacional para Sordos INSOR, en el marco de su objetivo de cooperación internacional con los Estados Unidos, ha organizado con el auspicio del Departamento de Estado de los Estados Unidos el coloquio de la Dirección General denominado Educación Inclusiva, una experiencia comparada en Estados Unidos y Colombia. Saludamos a Magazine en Señas de Telecafé, a Conectados por Signos en el Tolima y a Conexión Remota en el canal de la Universidad del Valle. Bienvenidos. Noticias Capital en Señas. Continuamos en Noticias Capital en Señas. Hoy está con nosotros Alejandro Triana, coordinador de comunicaciones del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá. Alejandro, por favor cuéntenos, ¿cómo surgió y hace cuánto existe el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá? Muy buenas tardes. El Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá nació en la década de los 60 en el marco de la obra Minuto de Dios del padre Rafael García Herreros. El padre García Herreros concebía la cultura como algo tan importante para el ser humano como lo puede ser la salud, la alimentación y las necesidades básicas. A partir de esto se empezó a trabajar en crear un museo de arte contemporáneo que permitiera a la población acceder a la cultura y darle un sentido social a la cultura, que en ese entonces se veía como algo exclusivo para las élites. Tenemos ya 47 años de trabajo en el cual el museo se ha gestionado como un espacio en el cual convergen los diferentes lenguajes, las diferentes interpretaciones y las diferentes realidades que existen del arte y la sociedad colombiana. Alejandro, ¿qué tipo de actividades ofrece el museo a los ciudadanos? Bueno, uno de los programas que venimos desarrollando con la comunidad, específicamente del barrio Minuto de Dios, es Arte en Casa. Arte en Casa consiste en llevar una obra original de la colección del museo a los hogares de las familias del barrio Minuto de Dios. En este espacio generamos un ambiente familiar donde se discute cómo ha sido la interacción del barrio con el museo, también hablamos un poco de arte y terminamos preguntándole a las personas cuáles de sus objetos valiosos consideran como arte. Este tema de Arte en Casa continúa el próximo año en una segunda etapa en la cual pretendemos llevar estos objetos de las casas de los habitantes del Minuto de Dios al Museo de Arte Contemporáneo, en una exposición que podría llamarse La Casa en el Museo para el 2015. Alejandro, por favor, envíe un mensaje a las personas que siguen nuestro programa. A toda la audiencia los invitamos al Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá a que contribuyan a la construcción de una cultura con significado social. Para las personas con discapacidad, les tengo la buena noticia de que el ingreso es completamente gratuito. Así que no tienen ninguna excusa y los esperamos en el barrio Minuto de Dios. Alejandro, qué información tan interesante, por eso ojalá todas las personas que nos están viendo en este momento, especialmente las personas sordas, aprovechen el tiempo libre y participen de estos espacios. Hacemos un corte de comerciales y ya regresamos con más Noticias Capital en Señas. El presidente de la República solicitó al presidente de Panamá
que la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, sea extraditada a Colombia. Fue el propio presidente Juan Manuel Santos quien en entrevista exclusiva con Canal Capital señaló que su gobierno pediría la extradición de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado Afanador, asilada de manera irregular en Panamá desde finales del 2010. Yo hablé ayer mismo con el presidente electo de Panamá, el doctor Juan Carlos Varela, a raíz de las declaraciones que él dio de que podría revisar la situación de la doctora María del Pilar Hurtado, y le dije que yo le iba a pedir que nos mandara a esta doctora porque el pueblo colombiano tiene derecho a conocer la verdad. Hurtado Afanador fue directora del Departamento Administrativo de Seguridad DAS en el segundo gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, y en momentos en que se destapó que desde ese organismo el gobierno espiaba telefónicamente, hostigaba y perseguía a opositores políticos, congresistas de izquierda, magistrados de la Corte Suprema de Justicia que investigaban vínculos de congresistas afectos al gobierno con grupos paramilitares y a periodistas, entre otros. El DAS traía un pasado tormentoso. En la misma administración de Uribe Vélez, uno de sus directores, Jorge Noguera Cotes, quien había sido jefe de campaña de Uribe en Santa Marta, ya estaba preso por sus comprobados vínculos con grupos paramilitares, y otros funcionarios de la entidad también habían sido capturados por el mismo delito. 2 meses después de finalizar el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez, recibe el beneficio de un extraño asilo en Panamá por parte del entonces presidente de ese país, Ricardo Martinelli, al declararse como perseguida política en Colombia a raíz de los procesos penales que se le abrieron. Uribe reconocería unos meses después que él mismo aconsejó a Hurtado el asilo en el vecino país y lo gestionó con su amigo, el entonces presidente Martinelli. A medida que transcurría el asilo de la señora Hurtado en Panamá, con una activa vida social, la Corte Suprema en Colombia requería de los testimonios y conocimientos de la exdirectora del DAS por los procesos en donde debe responder, sin que eso hasta el momento haya sido posible. Son varios los testimonios de funcionarios del DAS que han ratificado ante la Corte Suprema de Justicia que María del Pilar Hurtado daba las órdenes después de recibirlas del presidente Uribe Vélez en los casos de las llamadas interceptaciones ilegales. Hace unos días, con la llegada del nuevo presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, y ante las demandas impuestas por abogados panameños, la Corte Suprema de Justicia de ese país determinó la ilegalidad del asilo de la señora Hurtado. A pesar de un recurso interpuesto por la procuradora de ese país que buscaba dilatar la decisión de la Corte, ese organismo ratificó la decisión de ilegalidad del asilo. En estas horas más recientes, el propio gobierno de Colombia radicó la petición a las autoridades de Panamá para que la señora Hurtado sea extraditada a Colombia, mientras que la Fiscalía busca que la Interpol emita una circular roja y que María del Pilar Hurtado pueda ser detenida en el lugar donde se encuentre en caso de que ya no esté en Panamá. El exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, quien huyó del país ante la cercanía de una condena en su contra, al parecer estaría en Estados Unidos con su familia. La salida del país del exministro Andrés Felipe Arias para buscar evadir la condena que se venía en su contra por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia estaba cantada desde que se conoció el sentido del fallo. Desde alrededor del pasado 13 de junio, los organismos de seguridad del país no volvieron a tener información acerca del paradero de Arias y su familia. Conocimos un informe de uno de los escoltas de Andrés Felipe Arias, nos envía un informe donde nos señala que primero que todo ya han pasado un par de días desde que tiene contacto directo, contacto visual con el protegido. Ese día fue el último en que su esquema de seguridad dio al exfuncionario cuando lo dejaron en su casa en el norte de Bogotá. Nosotros nunca recibimos un reporte oficial del protegido, del doctor Andrés Felipe Arias o de su familia sobre una salida del país. El esquema no lo llevó al aeropuerto, nunca se nos informó como hubiera sido la obligación y es la obligación de cualquier protegido. Arias ya tenía información por medios de comunicación que filtraron el sentido del fallo acerca de que iba a ser condenado por haber cometido los delitos de celebración indebida de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación en el caso de las múltiples irregularidades que se dieron en la asignación de subsidios cuando fue ministro de Agricultura del gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
De manera sigilosa, Arias desapareció de su entorno junto a su familia y por esos mismos días varios vehículos que llegaron a su casa comenzaron a sacar objetos de la misma. Una serie de hechos un poco sospechosos sobre ingreso de camiones y retiro de muebles y como un aparente trasteo. Al parecer, Arias viajó a Estados Unidos en compañía de su familia sin avisar a la Unidad Nacional de Protección como era su obligación hacerlo. Si bien en contra del exfuncionario no existía en ese momento algún impedimento legal para salir del país, sí estaba incurso en un proceso penal y a la espera de una decisión en relación con el mismo. Arias se convierte en el tercer funcionario de los gobiernos de Uribe Vélez, junto al excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo y a la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, que huiría del país ante la inminencia de una condena en su contra por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos. Hay que recordar que en algún momento el hoy expresidente Uribe Vélez reconoció haber recomendado a sus funcionarios abandonar el país ante eventuales condenas en su contra. Liliana Chair, mujer indígena, denuncia cómo desde hace 2 años perdió su apartamento en el barrio Galerías por culpa de una banda dedicada a falsificar documentos. La indígena Liliana Chair perdió su apartamento en el barrio Galerías hace más de 2 años cuando una banda dedicada a usurpar viviendas se metió con papeles falsos como arrendatarios y se adueñó de su predio. Los integrantes de la empresa criminal Maver o Naver Bienes Raíces siguen amenazando y defraudando a los habitantes, a la comunidad. Chair ha interpuesto las respectivas denuncias ante la Fiscalía y la Personería, pero según ella la justicia se ha burlado en su caso. Mis denuncias son directamente contra la personera delegada Zoila Castellanos Mancilla. Ella, para tapar todas las ilegalidades, dice que mis denuncias son inconducentes, que mis denuncias son improcedentes, y todo esto es con el fin únicamente de tapar 4 escrituras falsas, 2 certificados de tradición y libertad falsos y fraudulentos, el contrato de arrendamiento que está falso, y además de otros documentos públicos y privados que se encuentran dentro del expediente del proceso civil 2011-0305 que está cursando en el Juzgado 34 Civil Municipal. Ella piensa que existe un carrusel de funcionarios públicos que hacen parte de este lucrativo negocio donde se despoja de sus inmuebles a sus dueños con documentos ilegales. Este caso fue conocido por el fiscal 309 seccional Justo Armando Porras Ahumada, quien también en un presunto acto de corrupción archiva el proceso a pesar de tener conocimiento de todas las ilegalidades y de los 9 documentos falsos que están obrando dentro de ese proceso. Chair asegura que por su condición de indígena ha sido maltratada por fiscales, jueces y personeros. Yo, por ser una ciudadana del común, por mis ancestros indígenas, porque no cuento con plata para pagar abogados, he tenido que vivir el viacrucis de agentes del Estado totalmente corruptos. Liliana Chair ha venido denunciando a varios funcionarios, lo que le ha significado, según ella, correr con la misma suerte. La juez Jenny García, la fiscal Rudestela Gamba, la procuradora Lidy Romero y el personero Fabián Daza. En Bogotá son más de 80 las familias que, como Liliana Chair, han perdido sus viviendas a mano de esta banda dedicada a falsificar papeles para robarse los inmuebles. Funcionarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá ya conocen su caso y prometen ayudarla. El secretario del Instituto para la Economía Social, IPES, Carlos Simancas, habla sobre los ingresos que se genera para los establecimientos con la rumba extendida. El secretario distrital de Desarrollo Económico, Carlos Simancas, señaló que de ser permanente la medida de rumba extendida en diferentes zonas de la ciudad, se generarían ingresos adicionales en los establecimientos que hay en la capital del país. La medida anunciada para 14 zonas de Bogotá implicaría, según estimaciones que hemos hecho en el Observatorio de Desarrollo Económico, un incremento de ingresos en los negocios de 6.800 millones de pesos. Igualmente, Simancas explicó que el plan piloto de rumba extendida que cobija algunas zonas de la ciudad solo representan el 7.3% de los locales. Hay que destacar de que esas 14 zonas solamente involucran el 7.3% de los negocios en ese sector.
pues están registrados 10.200 negocios entre bares y discotecas, de los cuales 5.200 son los formales. La encuesta Uso del Tiempo reveló que los bogotanos dedican más tiempo a la rumba que en el resto del país. Se están realizando los estudios previos para la construcción de un puente peatonal en la quebrada La Trompeta en Ciudad Bolívar. Este puente peatonal que prestaba sus servicios en la 94 con Novena sería reutilizado. La estructura está siendo sometida a exigentes pruebas de resistencia. Desmontamos las vigas de ese puente hace más o menos un mes y la idea es aprovechar una de ellas que mide 30 metros en la construcción de un puente peatonal en la quebrada La Trompeta en Ciudad Bolívar. Fue en esta quebrada en la que en noviembre del año pasado una madre y su hijo fueron arrastrados por una creciente cuando intentaban cruzar por uno de los puentes improvisados, muchos de ellos construidos por los propios habitantes del barrio Divino Niño. Se hacen unos estudios con unos equipos especializados en los cuales se mide la capacidad estructural de la viga, el nivel de soportar cargas que tiene en este momento para asegurarnos de que sea segura para soportar las cargas que vamos a tener en el puente peatonal de La Trompeta. El IDU abriría la licitación para la instalación del nuevo puente en los próximos días. En 15 días abriríamos la licitación, esperamos adjudicar más o menos en septiembre, octubre, eso quiere decir que la obra estaría terminada en diciembre o en enero. No será un puente elevado, sino un paso a nivel del piso y se construirá en el punto donde se registró hace 7 meses la tragedia. Con la campaña Libres e Iguales, Naciones Unidas por primera vez sienta una posición frente a la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI. La campaña Libres e Iguales, que desde su lanzamiento oficial realizado por el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha sido acogida por diferentes países alrededor del mundo, entre los que se encuentran México, Perú y España, hoy fue presentada oficialmente en Colombia. Este lanzamiento es tan importante, ¿no? Porque todos los países todavía existe violencia y discriminación contra la comunidad LGBTI. Con esta campaña sin precedentes, Naciones Unidas por primera vez sienta una posición clara frente a la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI. Estamos mismo reconociendo que Naciones Unidas tienen un papel como líder para facilitar más conversaciones, más respeto sobre los derechos de esta población o de esta comunidad. El representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, resaltó la importancia de la participación de los medios en la campaña. En razón de la violencia y discriminación contra esta comunidad LGBTI, esta llega de mispercepciones que existen en la comunidad y los medios pueden ayudar mucho para mismo mostrar que todos somos humanos y todos merecen el mismo tratamiento. En este sentido, exaltó la labor de Canal Capital. Canal Capital fue uno de los líderes en la zona de educación, en la zona de derechos humanos en Colombia. También Canal Capital es uno de los líderes en la zona de educación, en la zona de los derechos de la comunidad LGBTI. La campaña de educación pública mundial, más allá de cambiar leyes, busca transformar las mentalidades y promover prácticas de respeto a la diversidad sexual. Hacemos un corte de comerciales y ya regresamos con más noticias Capital Enseñas. Hola, me encuentro aquí en el centro de relevo. Preséntate, por favor. Hola, esta es mi seña y mi nombre es Laura. Muy bien, ¿y tú de qué te encargas aquí en el centro de relevo? Yo soy la profesional de apoyo del centro de relevo. Muy bien. ¿Y qué es el centro de relevo? Bueno, te comento. Quizás la comunidad sorda recuerde esta seña, que era la seña del centro de relevo antes. Ahora la seña ha cambiado porque el proyecto también ha cambiado. Antes solamente teníamos la línea de relevo de llamadas, ahora hemos añadido 3 líneas de trabajo más. Continuamos con la de relevo de llamadas, ahora tenemos también otra línea que es la del servicio de interpretación en línea, CIEL. La tercera es la del diccionario,
que es de apropiación de las TIC para las personas sordas, ya que no hay accesibilidad en gran medida en la Internet, entonces esta herramienta ayuda a la accesibilidad. Y la cuarta es la línea de formación de intérpretes, ya que en Colombia pues no existe un gran número de intérpretes, entonces lo hacemos mediante esta línea. Ok, que viene entonces de una sola línea pasar a 4 líneas. Muy bien, felicitaciones por el proyecto. Con mucho gusto. Hola, les presento a una persona sorda. Muchas gracias, buenos días. Mi nombre es Cristian y esta es mi seña. Te pregunto, ¿tú qué haces aquí? ¿Cuál es tu responsabilidad? Yo hago parte del equipo de calidad junto con 2 personas sordas. Nos encargamos de monitorear y de también estar pendientes de los PQRs, que son las peticiones, quejas y reclamos de las personas usuarias del centro de relevo. Ok, muy bien. ¿Y qué es eso del servicio de interpretación en línea? Bueno, antes de explicarte acerca del CIEL, quisiera volverme a explicarte otra cosa. A ver, el CIEL es Servicio de Interpretación en Línea. Se le ha dado esta seña debido a que pues, en la mano pasiva encontrarás un dispositivo en el cual conectarse con las entidades o con las personas, el intérprete y la lengua de señas que se hace también allí. Entonces, ¿cómo funciona? El Ministerio de las TIC, como parte del gobierno, pues se encarga de la accesibilidad para las personas sordas a la comunicación. Entonces nosotros hacemos ese servicio para cuando ellos necesitan ir a diferentes entidades o instituciones y tener la comunicación con ellos. Muy bien. Y ven, lo del servicio de interpretación en línea es gratis y con respecto al horario, ¿nos podrías ampliar la información, por favor? Bueno, el Ministerio de las TIC está apoyando la diversidad, está apoyando este proyecto, por lo tanto es gratis para las personas sordas, abierto para todo aquel que lo pueda necesitar. Y el horario en este momento es de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde. No hay servicio ni fines de semana ni festivos. Es importante entonces que todos ustedes como comunidad sorda tengan acceso a este servicio. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti. ¿Me permites tu saludo, por favor? Sí, claro, con mucho gusto. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerde que el INSOR contribuye en la construcción de una sociedad incluyente para la población sorda colombiana. Los invitamos a comunicarse con nosotros por medio de nuestras redes sociales. Nos encontramos aquí a las 12 meridiano el próximo domingo y en repetición el sábado a las 6 de la mañana. Canal Capital, televisión más humana.